en presentar al final del cierre de clases virtuales un trabajo ya compilado de todas las reflexiones, pero no solamente una simple transcripción de las mismas, sino que un trabajo elaborado en el que pongan ustedes en práctica su creatividad a través de una presentación en PowerPoint o alguna otra aplicación por ustedes conocida, que nos permita tener un documento así bonito para poder ilustrar todas las reflexiones que se hayan considerado a lo largo de cada uno de los periodos clase, como una evaluación adicional de puntos a los que establece el programa. Eso es opcional, no es obligatorio. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra agenda que tenemos preparada para hoy. ¿Logran visualizar ustedes la agenda? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, mi nombre, para los que no pudieron estar el primer periodo de clase, es Carlos Humberto Hernández Prado. Aún tengo pendiente de que se me asigne mi catedrático auxiliar. Al nomás estar, pues yo le voy a encargar a él de que opere de una vez directamente en Classroom toda la documentación que se les ha indicado que se les va a hacer llegar a ustedes. Mientras tanto, vamos a ir capeando la situación, aprovechando lo que yo les vaya trasladando a ustedes acá en pantalla. Y tal vez ustedes me hacen ahí el favor de echarle un camarazo a lo que se vaya presentando, que yo les voy a ir indicando, mientras que tenemos ya la oportunidad de tener la documentación en su poder. Quiero indicarles también de que como parte de los procedimientos que nos requiere la auditoría interna de la universidad y el ente fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas, tenemos que elaborar nosotros como docentes un reporte semanal de todas las actividades que realizamos en forma virtual, y en el cual tenemos que estar consignando la evidencia suficiente y adecuada, y eso lo vamos a hacer vía auxiliar, ¿verdad? También que esté tomando nota o, perdón, poniendo en pantalla, en el que les va a pedir a ustedes que sí habiliten su cámara para poder tener la evidencia suficiente adecuada de que hay presencia por parte de los estudiantes, también en los requerimientos que nosotros les hacemos y que les comentaba yo de que vamos a tratar de que sea interactiva la clase, que haya participación de ustedes en forma grupal o en forma individual. En su momento se verá. Todo eso tiene que quedar registrado en ese reporte semanal que tenemos que efectuar. Bueno, hecha la divulgación correspondiente, nuestro periodo de clase virtual número 2 para hoy, jueves 19 de enero del año 2023. Vamos a tener como punto número 1 una presentación audiovisual en lo que, no, una presentación en PowerPoint, mejor dicho, en lo que es una auditoría de caja y bancos, o sea, efectivo o equivalentes de efectivo. Sobre la base, pues, de que, como dijimos en el primer día de clase, que nuestro curso es eminentemente práctico, pero no hay práctica sin teoría. Entonces nosotros vamos a asumir que esa parte teórica
tanto en lo que respecta a la normativa que rige para la auditoría, o sea, las normas internacionales de auditoría, como para los diferentes sistemas de contabilidad que pueden utilizarse, que serían en este caso, las normas internacionales de información full, que le llamamos las normas internacionales de información financiera, o en su defecto la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Entonces, toda esa teoría también se debe tener presente para los efectos de nuestro curso, independientemente que nosotros nos estemos centrando en lo que es puramente lo que es la práctica, la elaboración de los papeles de trabajo, y así van a ir enfocados también los laboratorios y lo que respecta también a los exámenes, primer parcial, segundo parcial y examen final, ¿verdad? En lo que respecta a la parte oral del examen, va a ser eminentemente práctico. No va a haber teoría de por medio, sino que la teoría está implícita en lo que es la solución del caso práctico que se les plantea a ustedes. Bueno, sobre esa base, entonces, y considerando lo que es el material del curso para desarrollar en clase, ya en el numeral 3 vamos a dar inicio a la auditoría del rubro de caja y bancos. Y vamos, si nos alcanza el tiempo, a ver lo referente a algunos formatos de papeles de trabajo que vamos a utilizar. La reflexión que aplica para el día de hoy es que hay tres cosas que todos los hombres sabios temen: el mar en la tempestad, una noche sin luna y la ira de un hombre amable. Eso fue dicho por un escritor estadounidense nacido en 1973, que se llama Patrick Rothfuss. Entonces tenemos ahí nuestra agenda para desarrollar en nuestro segundo periodo de clase virtual, y sobre esa base vamos a proceder entonces a desarrollar nuestra presentación. Para los efectos yo voy a apagar mi camarita, pero sí vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que ocurre en nuestro curso. Entonces empecemos con el numeral 1 de nuestra agenda, que sería una presentación para refrescar y considerar algunos aspectos importantes que tenemos que tener presente para lo que es una auditoría de caja y bancos, conocida también como auditoría de efectivo y equivalentes de efectivo. Podríamos empezar diciendo que el objetivo de la auditoría de estados financieros es permitirle al auditor independiente o al auditor externo, como también se le conoce, expresar una opinión respecto de si los estados financieros que son objeto de auditoría están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. Al hablar de estructura aplicable de información financiera, puede ser una estructura con propósito general, como podrían ser las normas internacionales de información financiera, conocidas como las NIFUL, o bien la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, o bien alguna otra estructura financiera con carácter específico, como podría ser, en ejemplo, se me ocurre la estructura que utilizan las entidades del sector financiero, y entiéndase los bancos, las aseguradoras, las financieras y demás, que es una estructura específica para ese tipo de instituciones, y así por el estilo, pues habrán otras
similares. Todo esto con base en lo que establece la NIA 200. La auditoría de estados financieros actualmente se realiza sobre la base de riesgos, o sea, es una auditoría basada en riesgos y en la cual el objetivo del auditor independiente es obtener una seguridad razonable. Seguridad razonable de que en los estados financieros no existan declaraciones equivocadas, materiales, causadas por fraude y error. Como ustedes ven, acá estamos subrayando la palabra seguridad razonable, y eso es sobre la base, pues, de que mucho del trabajo que se realiza por parte de la auditoría de estados financieros, por parte del auditor independiente o auditor externo, se hace sobre la base de muestras que le permiten al auditor, con base en la misma, poder llegar a inferir que si la totalidad de toda la información financiera no existen declaraciones equivocadas materiales, o sea, que sí reflejan la imagen fiel de la entidad, o bien no reflejan la imagen fiel de la entidad. Y que no existan entonces esas declaraciones equivocadas materiales causadas ya sea por fraude, que es cuando existe una intención dolosa de parte de los emisores de los estados financieros, o bien se debe a un error en particular. Aquí la presentación nos aclara un poquito más técnicamente sobre por qué debe de entenderse que va a ser una seguridad razonable, no es una certeza al 100%, y se relaciona con todo el proceso de auditoría. Seguridad razonable significa un nivel alto de aseguramiento, pero que no es absoluta, y esto debido a las limitaciones inherentes del trabajo llevado a cabo. O sea, siempre existen algunas limitaciones en cuanto a factor tiempo, en cuanto a factor de confidencialidad. Entonces, eso podría involucrar una limitación o bien los juicios humanos que se requieren, especialmente en lo que es el escepticismo profesional que utilizan los auditores para realizar su trabajo, y la naturaleza de la evidencia examinada. También influye mucho lo que es el expertise que pueda tener el auditor que está efectuando la auditoría de estados financieros. ¿Cuáles son los riesgos entonces que deben de ser considerados cuando se habla de una auditoría de estados financieros basada en riesgos? El primero es el riesgo de que los estados financieros contengan una declaración equivocada material, que va relacionado con lo que es el riesgo inherente y el riesgo de control, o bien que el riesgo de que el auditor no detectara tal declaración equivocada que se visualiza en lo que es el riesgo de detección o del contrato. Aquí nos dan elementos un poquito más específicos sobre cada uno de los riesgos. El riesgo de auditoría indica la posibilidad de que los auditores independientes, sin darse cuenta, no modifiquen su opinión sobre estados financieros que contienen errores materiales, que lo inducen entonces a emitir una opinión que no es la más
adecuada, ¿sí? Sobre si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la entidad. En lo que respecta a riesgo inherente, es la posibilidad de un error material o representativo en una afirmación antes de examinar el control interno del cliente. En lo que respecta a riesgo de control, es aquel que el control interno no impida ni detecte oportunamente un error material. Y en lo que respecta a riesgo de detección, es el de que los auditores no descubran los errores, al aplicar sus procedimientos de auditoría. Entonces, todos estos riesgos van implícito en lo que es la realización de una auditoría de cualquier tipo y especialmente en lo que es una auditoría de estados financieros, que es la que nos ocupa acá en nuestro curso de auditoría 3. Adicionalmente a la evaluación y la determinación de los riesgos, es fundamental por parte del auditor el conocimiento del control interno que aplica la entidad, dependiendo del tipo de entidad que se trate, del sector al que corresponda. Entonces acá el control interno es aquel que es diseñado e implementado por la administración de la entidad, sea esta una entidad pública o una entidad privada, en el sentido de que en nuestro medio, al decir pública, se está refiriendo a lo que es una entidad del sector estatal o bien del sector gubernamental. No así en otros contextos en donde al decir entidad pública es porque es una institución que cotiza en el mercado de valores, cotiza en bolsa. Por eso es que es pública la entidad. Entonces, en nuestro medio, eso de pública va, pero en función de que si es una entidad del sector privado o del sector Estado. Y eso para tratar los riesgos de negocios y de fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos. O sea, entonces el auditor tiene que conocer plenamente el control interno establecido por la administración de la entidad que puedan amenazar el logro de los objetivos establecidos. Hay diferentes logros o diferentes objetivos. Hay algunos objetivos estratégicos, los objetivos operacionales, los objetivos de funcionamiento, los objetivos de información financiera, que son de casa exactamente lo que es la auditoría basada en riesgos, y lo referente a lo que es la confiabilidad de la información establecida en lo que es la NIA 315. Ya en su momento se llegó a considerar que, si bien es cierto el contador público auditor no tiene fe pública como si lo tienen los abogados, sí tiene implícito la confianza, ¿verdad? La confianza para los lectores, usuarios de los estados financieros que han sido auditados por ellos, de que la información es confiable, ¿verdad? Si reflejan la imagen fiel o en su efecto no reflejan la imagen. Y esto sobre la base de la NIA 315. Aclarando siempre en lo que es el control interno, el auditor debe obtener entonces un entendimiento de la entidad y de su entorno, o sea, su conocimiento a lo interno de la institución como a lo externo de la misma, para que sea suficiente y que le permita identificar y valorar los riesgos de declaración equivocada material de los estados financieros debido a fraude y error, suficientes para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adicionales. O sea, ese conocimiento, ese expertise, ese escepticismo profesional que debe utilizar el auditor interno o independiente
en la ejecución de su trabajo es lo que hace llegar a emitir una opinión al auditor. Bueno. Pero en sí, ¿qué es el control interno? El control interno es un proceso que es diseñado y efectuado por quienes tienen a su cargo el gobierno y de la administración. Ahora se habla de gobierno, pero no va en sentido de la palabra gobierno como se le denomina al gobierno de un país, ¿verdad? Sino que va en función, en este caso, actualmente, las instituciones grandes que son gobiernos corporativos, ¿sí? Entonces, por ahí va la palabra gobierno. Y tienen la intención de dar seguridad razonable, ya dijimos por qué es razonable, sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la información financiera, que es puramente lo financiero, con respecto a la efectividad y la eficiencia de las operaciones, que va en función de los objetivos operacionales, y el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, que es cumplimiento entonces con leyes, ya sea leyes de tipo general o leyes de tipo específico, dependiendo del sector al que corresponda la entidad que está siendo auditada. Recordémonos que podría ser el sector primario, ¿verdad? El sector secundario, en el que están involucradas lo que son las industrias y las agroindustrias, el sector terciario de servicios, el sector financiero y actualmente otros sectores ya un poquito más sofisticados y que han ido derivándose del avance de lo que es la tecnología, ¿verdad? Que ya se habla hasta de inteligencia artificial y otros. Las auditorías tecnológicas también, ¿verdad? O sea, la rama tecnológica, que ha cobrado mucho auge a partir de la problemática que trajo la pandemia a nivel mundial. La auditoría de caja y bancos, ¿ya? Entonces aquí ya estamos adentrándonos específicamente en lo que es el primer rubro que conforma uno de los estados financieros de nuestra empresa. Tenemos que tener una definición de lo que son los activos, cuáles son los objetivos de la auditoría de caja y bancos, o entiéndase de efectivo, equivalentes de efectivo, los aspectos de control interno que van asociados o van de la mano con ese tipo de auditoría, los procedimientos de auditoría que deben de hacerse constar en un programa de auditoría y que va a ser una especie como de traje a la medida que va a aplicar el auditor para poder llegar a emitir una opinión. Lo referente al tema de las divulgaciones, de todos aquellos aspectos que se necesita, que el auditor considera que sean conocidos por los usuarios de los informes financieros, ¿verdad? Para que puedan tomar sus decisiones. Y por último, lo referente a un caso práctico. Pues prácticamente ahí tendríamos ya en lo que es la parte específica de lo que aplica a nuestra temática del día de hoy. En primer lugar, tenemos que tener clara una definición de activos. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes qué entienden por activos, probablemente cada uno de ustedes podría darme una definición y que en su momento pues todas podrían ser valederas, pero para efectos de nuestro curso vamos a considerar como activos aquellos bienes tangibles e intangibles que se vean, que se toquen, o bien que no son perceptibles de
de ver o de tocar, pero que sí son intangibles. Y la condición es, para considerarlos como activos, es que puedan generar el ingreso de beneficios económicos futuros para la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con que exista un activo X en el que se ve y se mira y se sabe que está ahí en poder de la institución y que es propiedad de ella, si ese activo no le sirve para generar ingreso de beneficios económicos futuros para la empresa. Porque si ese es el caso, ese activo no debe de estar formando parte como activo de la empresa. Entonces tendría que eliminarse o sugerirse lo pertinente. Ya en lo que respecta a caja y bancos, se entiende por efectivo los activos representados por moneda de curso legal, en nuestro caso en quetzales, de los que la entidad puede disponer en cualquier momento. O sea, son de su propiedad y puede disponer del uso de ellos en cualquier momento. Se pueden tener físicamente, ya sea en efectivo o saldo en caja, o bien porque se encuentran depositados en una cuenta en un banco, ya sea una cuenta de depósitos monetarios, en una cuenta de ahorros o en alguna otra cuenta de monetaria contra la que se pueda girar por medio de cheques. Los equivalentes de efectivo, por su parte, incluyen fondos del mercado de dinero, certificados de depósitos, certificados de ahorro y otros tipos de depósito y otros valores que son similares por su fácil disposición y falta de restricción, aun cuando la entidad no mantenga la posesión física de los mismos. Y aquí dan algunos ejemplos que pueden considerarse como equivalentes de efectivo. Tenemos los fondos fijos, las cajas chicas, el efectivo o documento de cobro inmediato, los depósitos bancarios, los fondos restringidos o destinados para fines especiales, conocidos como fondos privativos. ¿Sí? O sea, son fondos cuya disponibilidad por parte de la empresa es con base en un fin específico, no general, que incluso generalmente son objeto de reglamentación específica. Ya en lo que respecta al desarrollo propiamente de la auditoría, podríamos mencionar algunos objetivos de ese tipo de activos. En primer lugar, comprobar la autenticidad en cuanto a cantidad y calidad de los fondos de efectivo y de las cuentas bancarias propiedad de la entidad. Determinar si dentro del rubro de caja y bancos del estado de situación financiera se presentan todos los fondos y cuentas disponibles propiedad de la entidad. Entre otros objetivos tenemos de analizar los riesgos inherentes relacionados con el efectivo, entre ellos el riesgo de fraude, el riesgo de robo, el riesgo de desfalco o el riesgo de malversación. Todos estos últimos que son ilícitos, que no es lo mismo ni son sinónimos, sino cada uno de ellos tiene sus características principales que lo distinguen unos de otros. No es lo mismo un fraude que un robo o un desfalco o una malversación. Analizar el control interno sobre las transacciones en efectivo. Verificar la existencia del efectivo registrado, confirmar la integridad del efectivo registrado, determinar los derechos sobre el efectivo registrado,
comprobar la exactitud administrativa de los programas de efectivo y su apropiada presentación y revelación, o sea, en otras palabras, las aserciones o confirmaciones que deben de ser consideradas. También determinar si esos fondos y cuentas bancarias llenan las condiciones de disponibilidad inmediata y que no están sujetas a restricción alguna. Si en dado caso esa fuera la situación, entonces tendría que hacerse una divulgación por parte del auditor. En lo que respecta a las divisas extranjeras, verificar que están adecuadamente evaluadas a la fecha del estado de situación financiera. Recordémonos que generalmente las divisas en moneda extranjera, entiéndase en moneda de dólar, el euro, el yen y algunas otras monedas fuertes, la libra esterlina, se necesita que estén adecuadamente evaluadas a la fecha del estado de situación financiera, considerando que siempre existe un tipo de cambio con respecto a esas monedas con respecto al quetzal, que generalmente es un tipo de cambio que es señalado periódicamente por el Banco Central, en nuestro medio por el Banco de Guatemala. También verificar su adecuada presentación en el estado de situación financiera. Ya en lo que respecta a lo que es puramente el control interno, el auditor tendrá que establecer lo referente a si existe una adecuada segregación de funciones con respecto a ese tipo de activos. O sea, si hay separación de labores, las personas que registran la contabilidad de esos valores, la custodia y resguardo de los mismos, si por ese tipo de valores existen los seguros de cauciones. Actualmente la ley de seguros de cauciones incluyó lo que anteriormente se denominaban las fianzas de fidelidad y cualquier otro tipo de fianzas. Ahora se consideran como seguro de cauciones. Si existen firmas autorizadas, o sea, firmas mancomunadas para girar contra los recursos que estén en las cuentas bancarias, si existen algunas limitaciones en cuanto a pago, lo referente a los depósitos diarios, más que todo en función de que los mismos se ingresen a las cuentas monetarias en el banco, ¿verdad? Al día hábil inmediato siguiente al que fueron recibidos, si se efectúan arqueos periódicos y se realizan conciliaciones regulares por parte de los encargados de las áreas de ese tipo de activos, si hay un control sobre la recepción de los ingresos diarios, principalmente cuando están por regiones la empresa o en diferentes países, ¿verdad? Control efectivo de disponibilidad. Ya en lo que respecta al procedimiento específico o procedimientos obligatorios por la característica de ese tipo de activos de caja y bancos, es conveniente que se den los arqueos. Es uno de los principales procedimientos aplicables al examen del efectivo. O sea, es un procedimiento rey ahí en lo que es el rubro de efectivo, que es su conteo o su recuento físico, llenando algunos principios de efectuar un arqueo, como podría ser el principio de sorpresividad, ¿verdad? De que a las personas que tienen a su cargo esos recursos se les caiga sorpresivamente a hacer el recuento respectivo para ver si no existen faltantes o sobrantes o jineteo de fondos, ¿verdad?
el principio de universalidad, entre otros, en el que el día que se haga el arqueo, pues se trate en la medida de lo posible de hacerlo no solo en una persona que tiene a su cargo recursos o fondos de esa naturaleza, sino que en todos los otros puestos o personas que también tienen a su cargo, o sea que sea para todos. En lo que respecta a las confirmaciones bancarias, también es otro procedimiento es otro procedimiento sustantivo obligatorio que consiste en enviar una carta al banco o a los bancos donde se manejan las cuentas bancarias, en la que la solicitud de confirmación se envía por parte del cliente o el representante de la entidad, de la empresa que se está auditando, y se considera que la respuesta del banco debe ser entregada o dirigida directamente al auditor independiente. Que exista consolidación de saldos. En algunas oportunidades y generalmente hay que determinar y analizar las partidas que establecen diferencia entre el saldo reportado por los bancos y el saldo reportado según la empresa, ¿verdad? Porque generalmente se pueden dar algunas situaciones ahí en el que se generen esas diferencias, pero que se justifique el por qué cada una de ellas, que no se debe a ningún faltante o sobrante por causa, por un hecho doloso. Estudio y análisis del movimiento de efectivo y bancos, consistente en seleccionar un determinado periodo cualquiera y revisar los movimientos registrados con el fin de determinar si son normales. Esto generalmente se hace al cierre del ejercicio, ¿verdad? Y en lo que son los eventos subsecuentes o hechos posteriores a la fecha del cierre para llegar a establecer si no hay ahí algunas operaciones o situaciones. En lo que respecta a la prueba de ingresos y egresos, el objetivo en lo que es ingresos es determinar si fueron depositados todos los ingresos el día siguiente hábil en forma íntegra e intacta. En tanto que si estamos por el lado de la prueba de ingresos o de las salidas, es para comprobar si los procedimientos que se han establecido para efectuar un pago se han cumplido. Se hace la verificación pertinente para llegar a establecer si todo está conforme a las políticas y normativas aprobadas por la entidad. Otro de los procedimientos es el examen de hechos y transacciones posteriores para verificar las operaciones e información proporcionada en la conciliación bancaria y la verificación de la evaluación de moneda extranjera, determinando el adecuado procedimiento utilizado por la entidad para la evaluación en relación al mercado cambiario en que realiza sus operaciones y en el que la base es el tipo de cambio establecido por el Banco Central. Todos los activos y las obligaciones en moneda extranjera deben de ser valuados al cierre del ejercicio al tipo de cambio establecido por el ente Banco Guatemala en este caso. En lo que respecta a las divulgaciones obligatorias del rubro de caja y bancos, hay que divulgar todas las restricciones que pueda existir sobre el efectivo, ya sea en garantía de cumplimiento de obligaciones. Recordémonos que en oportunidades hay cierto tipo de transacciones o de compromisos que están como garantía de cumplimiento de obligaciones. Algunos títulos de valores, en este caso, ¿verdad? Fondos congelados, o sea que si bien es cierto, pueden existir los fondos en las instituciones bancarias a cargo y propiedad de la empresa, pero los mismos pueden estar embargados, ¿sí? Por orden de juez competente o en cumplimiento de
alguna resolución judicial, entonces son fondos congelados. Y los fondos especiales, que como ya se mencionó, podrían ser fondos que deben de cumplir con algún fin específico establecido, como podrían ser los fondos de pensiones. Documentos de cobro inmediato. Siempre hacer la divulgación pertinente. Y por último, ya es lo referente al caso práctico. El caso práctico, en nuestro caso, va a ser el que vamos a desarrollar en los periodos de clase virtuales que se van a estar realizando los días martes y jueves y viernes en forma alterna, como va a ser, si Dios nos lo permite, el día de mañana, viernes 20, que lo tenemos como viernes alterno para nuestra franja de martes y jueves. Hasta acá tenemos lo referente a esta presentación para tener fresco algunos conocimientos que nos permitan adentrarnos ya en lo que es la auditoría de rubro de caja y bancos. No sé si hay alguna pregunta sobre el particular. Si no, procederíamos. ¿Sí? ¿Alguien? Al momento bien. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra agenda, que sería ya adentrarnos al caso práctico específico que nos va a ocupar en estos periodos de clases subsiguientes. Entonces, para ello, sí vamos a necesitar lo que es el material que nos va a servir de referencia. Ahorita no se preocupen ustedes si no cuentan con el mismo, toda vez que podemos. A ver, aquí está. Bueno, este es el material, ¿verdad? De las Soluciones Tecnológicas S.A., que habíamos dicho que el ponente es el licenciado Moisés Mardoqueo Zapón, que es catedrático de nuestro curso en la franja de los lunes y miércoles. Entonces acá nos está dando la información pertinente, ¿verdad?, de esta empresa Soluciones Tecnológicas, en el entendido de que ustedes, como estudiantes del curso de auditoría, han sido contratados para desarrollar la auditoría de estados financieros de Soluciones Tecnológicas S.A. al 31 de diciembre del 2022. Y les están proporcionando a ustedes acá lo referente a al balance de saldos al 31 de diciembre del 2022, siempre expresado en quetzales. Entonces aquí nos dan una serie de cuentas, tanto de activos como de pasivos, como cuentas de gastos, como cuentas de ingresos o de resultados, cuentas de patrimonio, y cada una de ellas tiene su correspondiente valor en quetzales, y nosotros tenemos que saber por la característica de la cuenta si son cuentas deudoras o son cuentas acreedoras, ¿verdad?, para poder llegar a establecer con base en este caso, pues vamos a trabajar sobre estas cuentas en particular, pero ya en lo que es la realidad, pues generalmente existen nomenclaturas específicas sobre las cuales se basa la contabilidad de la empresa, ¿verdad?, en el que ya están debidamente identificadas qué cuentas son, con qué se cargan, con qué se abonan, qué saldo representan. Y sobre esa base, entonces, el contador general de la empresa les proporcionó a ustedes el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022.
Tenemos entonces por acá lo referente a lo que es el activo en su clasificación de activo corriente y activo no corriente, en el que nos aparece el rubro de caja y bancos por un valor de 750.520. Entonces, eso estaría sirviéndonos de referencia para poder empezar a trabajar nuestra auditoría de ese rubro en particular. Y nos dan las demás cuentas del activo corriente, que suman 2.319.014, las del activo no corriente, para llegar a un total de activo de 3.698.548. Seguidamente nos están proporcionando lo referente a las cuentas del pasivo corriente y pasivo no corriente y cómo está integrado el patrimonio de los accionistas, para llegar a un total también de 3.698.548. Se nos proporcionó también el estado de resultados, en el que se consignan las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos de operación, otros gastos y productos, para llegar a una utilidad antes de impuestos sobre la renta y una utilidad neta de 336.524. Entonces ahí tenemos los estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados, es lo que nos están proporcionando, y sobre esa base vamos a trabajar. Seguidamente nos manifiestan acá que a continuación se presentan las integraciones y la información adicional de cada uno de los rubros del estado de situación financiera. Y empezamos por el rubro que nos interesa, de caja y bancos. Para la realización de la auditoría se presenta la siguiente relación. Dice, entonces, caja chica tiene un saldo de 20.000 quetzales, caja general 75.000, dos cuentas de bancos, la primera por 375.869 y la segunda por 279.651. Nos están uno de los procedimientos que habíamos mencionado en la presentación, que es el arqueo. Acá nos hablan del arqueo de caja chica, y en el que se encontró lo siguiente. Dice. Y vamos a ir leyendo ahorita para que de una vez nos compenetremos de qué es la información que nos están proporcionando. Dice, la primera viñeta dice cheque número 766, emitido el día 26 de agosto del 2022 a favor del responsable de caja chica por valor de 10.000 quetzales. Dicho cheque fue emitido por el gerente general de la compañía. En segundo, aparece un vale para compra de repuestos de refrigeradoras por 3.500 quetzales, firmado por el gerente de ventas, el 4 de octubre del 2022. Aparece una factura de compra de útiles de limpieza por 550 quetzales. También hay un cheque a favor de la empresa de fecha 20 de junio del 2022, emitido por un empleado por valor de 1.000. O sea que esos son documentos que le fueron encontrados a la hora que se le hizo el arqueo de caja chica al encargado. Adicionalmente, se procedió por parte del auditor a hacer el recuento en efectivo contado y aparecieron todas estas denominaciones de billetes con sus respectivas cantidades. ¿Sí? También hay billetes y hay monedas. Eso es en lo que respecta al arqueo de caja chica. También, siguiendo el principio de universalidad, se hizo el arqueo de la caja general, estableciendo que se integra de las siguientes formas. Dice. Ahí les apareció entonces un cheque como parte del arqueo de caja general
un cheque número 3030 del señor Hugo Pérez por 50,000 quetzales, emitido el 30 de junio del 2022 en pago del vehículo vendido por la empresa. Este cheque ha sido depositado en 2 ocasiones, resultando rechazado. La gerencia tiene conocimiento de tal situación sin haber tomado decisión alguna. También menciona que se estableció que el saldo de 25,000 corresponde a la venta de contado del día 28 de diciembre del 2022, los cuales fueron depositados al banco el día 9 de enero del 2023. Entonces, prácticamente esas fueron lo que se estableció por parte del auditor en lo que respecta al arqueo de caja general. No señalan ahí la integración de recuento físico. En el examen de las cuentas bancarias, o sea, primero el efectivo y ahora ya la revisión del alcance de las cuentas bancarias, se establecieron las siguientes situaciones. El primer banco se establece que el saldo, según confirmación bancaria obtenida, es de 425,000 quetzales. Se estableció que existen cheques en circulación por 43,000 quetzales, de los cuales existe un cheque emitido el 2 de marzo del 2022 a favor de Línea Blanca Futura por 25,000 quetzales, empresa que ya cerró operaciones. Y en la tercera viñeta menciona que se estableció una nota de débito no operada por el banco por intereses sobre préstamos por 6,131. Eso es en lo que respecta al primer banco. Y en lo que respecta al segundo banco, se menciona que el saldo según estado de cuenta del mismo al 31 de diciembre del 2022 es de 285,690. En la segunda viñeta se nos aclara que hay una nota de débito no operada contablemente por cheque rechazado del cliente Calzado Caites por 15,000 quetzales. Y también se menciona que hay cheques en circulación por 21,039, de que de esos cheques aparece anulado físicamente un cheque por 8,000 quetzales debido a que el nombre del beneficiario no era el correcto. El cheque de reposición se emitió hasta en enero del 2023 al proveedor Club Barcais. Entonces, prácticamente aquí tenemos la información adicional que conjuntamente con la información de la integración de los saldos principales y de las cuentas las cuentas correspondientes de caja chica, caja general y de depósitos monetarios, nos están proporcionando los estados de situación financiera y el estado de resultados y el balance de saldos. Entonces, sobre esa base nosotros tendríamos que empezar a hacer ya nuestra auditoría de caja y bancos. ¿Sí? Igualmente, cuando a ustedes se les proporcione su enunciado del laboratorio específico de auditoría de caja y banco, se les va a proporcionar también a usted lo pertinente en cuanto a las cuentas que integran ese rubro, sus integraciones y lo que se considere específico para cada uno de los rubros, ¿verdad? Rubro de efectivo, en lo que respecta a arqueo para los rubros de efectivo, las conciliaciones bancarias en lo que respecta a las cuentas de depósitos monetarios. Eso es específico
en este caso en particular. En la vida real, en el rubro de caja y banco, se pueden presentar otro tipo de situaciones, pero nosotros, para efectos de nuestro curso en forma didáctica, nos vamos a concentrar en lo que es esto. De ahí la importancia es que ustedes en forma individual desarrollen también el enunciado que se les proporciona en su momento por el laboratorio específico, ¿verdad? Y adicionalmente, cuando ya estén trabajando el caso práctico, que en su momento también se les va a estar haciendo llegar el enunciado correspondiente, lo puedan ir trabajando. ¿Y esto para qué? Pues en primer lugar para los que ya están en el departamento de auditoría interna o que trabajen en alguna firma de auditoría, probablemente vean esto así muy simple, pues muy sencillo, pero recordémonos que dentro de nuestro conjunto de estudiantes que actualmente en este salón están recibiendo el curso de auditoría, probablemente no han tenido la oportunidad de realizar una auditoría, o de repente están trabajando en otras áreas que no necesariamente se relacionan con este tipo de activos. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa paciencia y esa solidaridad para que eso es muy sencillo y eso ya lo sé. Desafortunadamente lo tenemos que ir viendo así en forma un poquito pausada, ¿verdad? Para darle el beneficio de la duda a las personas que están menos familiarizadas con la temática. Así es pues que vamos a ir viendo ahorita en nuestro primer rubro, que es caja y bancos, haciéndolo en esa forma un poco despacio y lento, a manera de que todos vayan entendiendo de dónde y el por qué estamos efectuando. Es muy importante también de toda esa temática de información adicional, llegar a establecer por parte de cada uno de ustedes qué es lo que se debe hacer, si lo que se está ahí señalando en las viñetas de los arqueos y en las viñetas correspondientes a las conciliaciones originan o no originan una divulgación obligatoria o bien una deficiencia de control interno, o en su defecto hay necesidad de sugerir un ajuste o una reclasificación, en el entendido de que a estas alturas del partido ya la mayoría, si no todos, ya deben de saber distinguir entre lo que es un ajuste y lo que es una clasificación, ¿verdad? No es lo mismo ni son sinónimos, sino que cada uno tiene sus características del por qué se considera un ajuste o del por qué se considera una partida de reclasificación. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ya en su momento. Y o sea, todavía tenemos tiempito, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte de nuestra agenda. Nos decía formatos para papeles de trabajo a utilizar. Nosotros acá vamos a utilizar algunos formatos específicos que vamos a utilizar para efectos de aprovechar y maximizar el tiempo disponible que vamos a tener entonces vamos a trabajar sobre la base de estos formatos, pero los formatos tienen implicaciones, ¿verdad? Porque el formato es una forma de las muchas que hay para presentar un papel de trabajo. No quiere decir que tal y como aquí se está manifestando en el formato, así va a tener que presentarse siempre el papel de trabajo, ¿verdad? Sino que acá se está haciendo para efectos de uniformar y de procurar que se desarrolle o se aproveche el poco tiempo que se tiene disponible para ir avanzando en el desarrollo de los diferentes rubros que conforman el estado financiero. Pero hasta ahí llega, o sea, tiene esa es su finalidad. Eso no quiere decir que siempre van a ser esos mismos papeles de trabajo, porque podría ser de que dependiendo del sector al que corresponda a la empresa, dependiendo de muchas otras situaciones, no digamos si es un trabajo de una firma de auditoría, muchas de ellas ya tienen sus formatos también bien específicos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un índice
de papeles de trabajo. Entonces, nosotros sabemos por definición que nuestra empresa tiene un determinado nombre, ¿verdad? Que es Soluciones Tecnológicas S.A. y así lo vamos a identificar. Entonces, los índices de papeles de trabajo para rubro de caja y bancos que nosotros vamos a ir desarrollando, ahorita lo vamos a poner acá. Tenemos nuestro papel de trabajo y lo tenemos que referenciar y lo vamos a ir referenciando como lo tengo yo acá establecido con un color rojo. Cuando las clases se efectuaban en forma presencial, les exigíamos a los estudiantes que llevasen sus formatos de papeles de trabajo, ya sea así en columna, en papeles tabulares de varias columnas o bien en de 4 columnas, ¿verdad? Para ir haciendo sus partidas de clasificación y reclasificación y que llevaran sus colores, que el color rojo para identificar las referencias y los cruces o sea, a través del color rojo para distinguirlo. Ahora con el uso de la computadora, esto es más sencillo y más práctico. Entonces, primer papel de trabajo que nos va a aparecer va a ser lo referente a una centralizadora de activos, que puede ser una centralizadora de activos, otra centralizadora de pasivos y de cuentas de capital, ¿verdad? Para tener la ecuación de la ecuación patrimonial, activos versus pasivos más patrimonio. Entonces vamos a tener una cédula centralizadora de activos. También, como ese rubro de caja y bancos, vamos a tener que tener una cédula sumaria de caja y bancos. Esa cédula sumaria de caja y bancos la vamos a identificar con una letra A mayúscula, ¿sí? De caja y bancos. Entonces alguien me va a preguntar, mire, Licky, siempre la sumaria de caja y bancos va a ser la letra A mayúscula. Podría ser que no necesariamente, ¿verdad? Dependiendo de la clasificación que pueda tener la empresa. Pueden haber otras cuentas más importantes que en este caso sumaria de caja y bancos y que puedan ocupar la posición de la letra A. Además de las cuentas sumarias de caja y bancos, cuya característica es que se consignan todas aquellas cuentas principales que integran el rubro. En este caso, podríamos decir, bueno, el rubro es caja y bancos. Hay un rubro principal de caja que tiene sus integraciones específicas de cuentas y también de bancos que tienen sus integraciones específicas. Entonces, podríamos considerar las cédulas analíticas de caja o de efectivos, si ustedes quieren, y la vamos a referenciar con una letra A, porque está derivando de la cédula sumaria de caja y bancos, y la vamos a identificar también como punto 1, analítica de banco. Pero también hay cuentas accesorias o secundarias de bancos, ¿verdad? Entonces lo vamos a identificar como la analítica de bancos, A.2. Esto, le repito, van a ver algunas que lo sientan tedioso, pero tenemos que llevar un orden, pues lo estamos haciendo en beneficio de las personas que tienen menos acercamiento con la temática. Tenemos la A1. Alguien me puede decir, bueno, pero es que ya llevaron auditoría 1 y auditoría 2 y ahí hicieron trabajos prácticos, sí es cierto, pero me interesa sobremanera que ahorita lo uniformemos. Tenemos vamos a realizar también un programa de auditoría. Un programa de auditoría específico de rubro, en este caso, caja y bancos. Generalmente ese programa de auditoría lo vamos a identificar
como tal, y van a haber dos integraciones dentro de lo que es el programa. El primero son los objetivos del programa, del por qué se está realizando esa auditoría, cuáles son las afirmaciones o las secciones que se van a considerar, y lo referente a los procedimientos específicos o procedimientos sustantivos que se van a aplicar para ese caso en particular. Si alguien está levantando la mano o está... No. No hay pregunta, ¿verdad? Ah, bueno. Vamos entonces. A ver acá también si hay algo tampoco. Entonces sigamos. Programa de caja y bancos. Seguidamente, además del programa de caja y bancos, nosotros vamos a tener que hacer una evaluación del control interno. Sabemos nosotros que para efectuar el control, la evaluación del control interno hay diferentes formas, ¿verdad? O métodos, si se le llaman. Por ejemplo, tenemos el de cédulas narrativas o el de evaluación a través de cuestionarios, que es el que vamos a utilizar con fines didácticos aquí en nuestro curso. No quiere decir que sea el que siempre hay que utilizarlo o que sea el más adecuado, sino que pueden haber algunos otras formas de evaluar el control interno. Ahora hay métodos bien completos y complejos, dependiendo del tipo de empresa que se trate, la complejidad, el tamaño de la misma, ¿verdad? El método de flujogramación, en el que se hacen los famosos diagramas de los procesos. Entonces, eso lo vamos a identificar como A2, el programa A1 y el programa y el cuestionario A2. Derivado de la evaluación del cuestionario de control interno, generalmente pueden ir resultando deficiencias de control interno. Entonces vamos a tener que hacer nuestro papel de trabajo relacionado con esas deficiencias de control interno. Recordémonos que los papeles de trabajo no son otra cosa más que la evidencia suficiente y adecuada que le va a servir al auditor para poder llegar o arribar a una conclusión. Qué tipo de opinión va a emitir, y tiene que estar fundamentada sobre la base de todos los papeles de trabajo que se hayan desarrollado a lo largo de todas las etapas de la auditoría, desde lo que es la entrevista previa, la concertación del encargo de auditoría, lo que es la planificación, la programación, el desarrollo de todos los papeles de trabajo, y por último, lo referente a la terminación de la auditoría, que incluye como producto final, que es el que el cliente va a tener a la vista, es el informe de auditoría, en el que se incluye como parte medular lo que es el dictamen del auditor. Tenemos entonces acá, además de las deficiencias de control interno, se puede considerar ajustes y reclasificaciones. Entonces, ese papel de trabajo de ajustes y reclasificaciones es bien importante, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado de cuáles van a ser las partidas de ajuste y cuáles van a ser las partidas de reclasificación que se puedan estar sugiriendo por el auditor, porque si las partidas de ajuste y reclasificación no están bien, quiere decir entonces que si la contabilidad de la empresa no refleja fielmente la situación financiera con esos ajustes y reclasificaciones, lo que va a pasar es que todavía va a trastornar más la contabilidad de la empresa, y la imagen fiel pues también va a ser distorsionada. Entonces, ajustes y reclasificaciones es bien importante ese papel de trabajo. Seguidamente vamos a considerar las divulgaciones obligatorias. Ya vimos nosotros dentro de la presentación qué caracteriza una divulgación obligatoria, si hay alguna restricción, si hay alguna política establecida por la empresa en relación con
con el activo que está siendo objeto de auditoría. Entonces, cuando se empieza y no se sabe, generalmente se confunde entre lo que es una deficiencia de control interno y lo que es una divulgación obligatoria. Para algunos dicen, es lo mismo, la deficiencia de control interno se pueden venir acá a divulgaciones obligatorias o viceversa. No, son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces eso también lo tienen que tener ustedes bien presentitos desde un inicio. Y hasta acá podríamos decir que van a ser los papeles de trabajo que independientemente del rubro que estemos auditando, en este caso el rubro de caja y bancos, después vamos a pasar a auditar el rubro cuentas por cobrar, después el rubro de inventarios, después el rubro de inversiones, el rubro de propiedades, planta y equipo. En todos esos otros rubros vamos a ir consignando también estas cuentas o estos papeles de trabajo que aquí estamos señalando, claro, con sus respectivas modificaciones, ¿verdad? Pero a partir del A5 en adelante, ahí ya nos vamos a ir refiriendo a papeles de trabajo relacionados con procedimientos sustantivos o procedimientos específicos aplicables específicamente para el caso que estamos auditando. Por eso yo les digo a ustedes, si utilizo la palabra un tacuche a la medida, ¿cierto? Entonces aquí vamos. No voy a hacer que me pase del... Bueno, lo vamos a dejar hasta acá en aras al tiempo. Ustedes tienen que conectarse en el otro curso que empieza a las 7, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Yo les agradezco a ustedes su paciencia y los exhorto para que el día de mañana estén nuevamente enlazados a la hora convenida. Así es que pasen feliz noche, jóvenes. Lick, perdone. Feliz noche, licenciado. Sí, dígame, alguien quería preguntar. Perdón, Lick. El formato de la hoja de trabajo también lo va a compartir, ¿no?